la familia, el ministerio, los compañeros de trabajo, todo lo que está pasando alrededor de nosotros, la sociedad, todo, cuando empezamos a aprender y conocer más a Dios, su palabra, y conocerlo a Él, y conocer todo lo que está en la palabra de Dios, lo manifestamos. Tarde o temprano, y más temprano que tarde, manifestamos y realmente somos hijos de Dios. Dice, Jesús lo dijo, que por sus frutos los conoceréis. O sea, por el árbol, ¿sabes qué tipo de árbol es? Por su fruto. Amén. Entonces, ¿sabemos qué tipo de cristianos somos? Por nuestro fruto. Y no porque soy cristiano. O sea, no porque todo aquel que dice que es cristiano es cristiano. Ya nos dimos cuenta, ¿no? No, es aquel que hace la voluntad, dijo Jesús, la voluntad de mi Padre. ¿Okay? Entonces, para mí es importante que nosotros, yo juntamente con ustedes, crezcamos en el conocimiento de Dios. Amén. Capítulo 5, la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, ser sobrios. ¿Cómo debemos de ser, hermanos? Sobrios y velad. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. ¿Qué anda haciendo, hermanos? Buscando. ¿A quién anda buscando? Diga a mí. Pues a mí me anda buscando. Y usted puede decir que usted también, pues es cierto, aquí dice la Biblia, anda buscando a quien devorar. Anda buscando a quien devorar. Y aquí está la diferencia del cristiano, oiga bien, dice, al cual resistir en la fe. Ahí la diferencia del cristiano, porque el cristiano es aquel que lo va a resistir en la fe. Pues usted sabe, hermano, el diablo me tentó y ya caí. Entonces no estabas en la fe, no estabas en comunión con Dios, o no estábamos en comunión con Dios, no estábamos conectados con el Espíritu Santo, por eso caímos, por eso fracasamos, por eso tropezamos. Y la tendencia y la justificación es echarle la culpa ¿a quién? Al diablo. Pero Pedro nos está diciendo, y nos está diciendo cómo le hagamos para que podamos tener una vida de no tropezar, hermanos. Ahora, yo no le puedo decir, no vamos a tropezar, no. Vamos a tropezar por nuestra incredulidad, eso va a pasar, vamos a tropezar por nuestra carnalidad. Pero Pedro, como Pablo, como algunos, aún Juan, aún Jesús, dieron instrucciones para que no pasara esto. Pero ellos saben, y Jesús supo desde el momento que sí íbamos a tropezar. Pero nos dio instrucciones para que no, como cualquiera de nosotros, o sea, usted le dice a su hijo que no haga esto y ¿qué hace? No, normal hacer lo que le dice que no. Y bien tremendo, porque yo empiezo a entender más cosas ahora que tengo a mi nieto, que cuando le dices que no, te mira y lo va a hacer. Somos bien tremendos. Ahora, yo no lo miré tanto, sí me acuerdo que lo hacían mis hijos, pero como uno entre más viejo, más atención pone a los ciertos detallitos. Y como he estado estudiando esto de la carne y del espíritu y cómo reaccionamos a la voluntad de Dios, o cómo reaccionamos también a no ser la voluntad de Dios, pues me doy cuenta que el hombre nace caído, ¿no? Entonces la tendencia es hacer lo malo y es muy difícil hacer lo bueno. Dios nos ha dado su espíritu, hermanos, para que podamos, pero nosotros tenemos que hacer esto. Dice aquí una vez más, nosotros debemos estar sobrios, velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir en la fe, sabiendo, entendiendo, conociendo. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Esto no nomás es para Casa de Oración Glendale, es para todos los cristianos alrededor del mundo. Lo fue para esta iglesia hace más de 2000 años
como lo es con la iglesia contemporánea de hoy. Sigue siendo el mismo. Tenemos un adversario, hermanos. Se llama diablo, se llama Satanás, la serpiente antigua, el dragón, Lucifer. Usted ya está en la Biblia y lo hemos estudiado. El tentador, el acusador. Ahí está, queriendo causar daño a nuestra vida para que tú y yo, hermanos, llegue el momento que tú y yo incluyéndome contigo, de decir ya no quiero nada con Dios. Renunciar para que yo deje el ministerio, deje el camino, deje a mi familia. Así es el diablo. Llega el momento que quiere que tú seas un completo o que yo sea un completo fracaso. Eso es lo que para que el diablo pueda, lo que aprendimos la semana pasada. ¿Se acuerdan lo que hace el diablo, hermanos? ¿Sí se acuerda de la semana pasada? ¿Qué hace? A ver, hermanos, ¿estaban aquí o no estaban? ¿Se recuerda qué hace el diablo? Nos acusa. Y creo que es la única tiempo que dice la verdad. Como es el padre de la mentira, pues todo lo que hace él es mentir, porque viene con nosotros con una mentira. Pero cuando se presenta delante de Jesús, dice la verdad. Y nos acusa de nuestro pecado. Nos acusa de nuestra desconfianza a la palabra. Nos acusa de la incredulidad que tenemos a la palabra. Nos acusa de nuestro estilo de vida. Y sí, como cualquiera dice, ¿pero qué no es cristiano? ¿Qué no dice? Y le dice a Jesús así, me imagino que así ha de ser, ¿no? ¿Qué no es por quien tú muriste en la cruz? ¿Que no fue aquel que lo sacaste de la drogadicción, de la prostitución, lo sacaste del adulterio, de la fornicación? ¿Que no fue a él que tú lo sacaste? Y mira cómo te está pagando, mira cómo está viviendo su vida. ¿Que no era aquel el que era ladrón y tú lo sacaste de ser ladrón? Y son muchas cosas que el diablo empieza a acusarnos. Y muchas veces, hermanos, la verdad. Y qué vergüenza, ¿no? Que es la verdad. Dice aquí esta versión, Palabra de Dios para Todos. Quiero leerlo, el texto, en esta versión. Versículo 8 dice así: tengan dominio propio. Está suave esta parte. Tengan dominio propio. Pablo habla mucho del dominio propio. Él habla que es parte del fruto del Espíritu. Es la palabra templanza, dominio propio. Pablo habla de eso. Le dice a Timoteo también que él tiene que tener dominio propio. Entonces aquí Pedro dice, tengan dominio propio y manténganse alerta. Tengan dominio propio y manténganse alerta. En inglés, self-control es dominio propio. Self-control. Controle de ti mismo y ponte alerta. Alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y mantengan firmemente la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de tener dominio propio. Mi hermano, mi hermana, yo estoy aprendiendo cada día más que no hay excusas para el pecado. Más cuando empezamos a ver la palabra de Dios y estudiarla de una manera sistemática y seria. La Biblia nos dice qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. ¿Sí o no, hermanos? Es clara. No necesitamos un contexto, un diccionario, más bien un diccionario para entender lo básico de la palabra en lo que es el mandamiento o las ordenanzas o lo que Él demanda para nosotros. No necesito ver ahí que la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. Entonces no necesito yo entrar a ver qué realmente quiere decir esto. Es lo que está diciendo, que debes de mantener una vida fuera de la inmoralidad. Debe de ser un cristiano moralmente correcto. Es lo que dice la Biblia. No le podemos hallar, no, hermano, nuestra debilidad y que Dios conoce mi corazón y que el otro y que esto y ni modo, hermano, ¿a quién le dan pan que llore? No dice eso la Biblia.
La Biblia dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación, es lo que dice. Entonces, le digo, no necesito un diccionario para entender ese texto. ¿Qué es santificación, hermanos? O sea, ¿qué es ser santo? ¿Se recuerda qué es ser santo? Apartado para la obra o para una obra exclusiva de Dios, o instrumento o utensilio. Santo, es purificado, es lavado. Nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo y somos purificados día tras día cuando confesamos nuestros pecados y somos llamados santos de Dios. Y la Biblia dice que tú y yo, nuestra santidad debe de ser en toda, o debe darse a conocer en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí está entendiendo, hermano? ¿Sí me estoy explicando? O sea, no necesitamos más en cuestión de que, no, hermano, pues hay que ir al original griego de lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Por eso, hermanos, la instrucción de la Biblia es clara. El problema somos nosotros. ¿No hay problema con la Biblia? Aún no hay problemas con las doctrinas de la iglesia, las doctrinas fundamentales de la iglesia, la disciplina dentro de la iglesia. Ese no es el problema. El problema somos nosotros, no querer hacer caso. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo. Y eso es lo que estamos viendo en esta tarde o esta noche. La semana pasada hablamos de este enemigo, hermanos, que nos acusa. Es un acusador. Aprendimos que él es el acusador de los hermanos. En esta tarde esta noche quiero hablarles de otros títulos que se le da al diablo, Satanás, a nuestro enemigo, pues. Y uno de ellos es algo que usted y yo experimentamos. Yo quiero creer y creo, porque, bueno, yo puedo hablar por mí todos los días. Ahora, yo no sé si me acusa todos los días, probablemente sí, probablemente no sé. Pero sé que todos los días tengo este problema. Es que Satanás también es llamado el tentador. ¿No eres tentado diariamente? Y sin tener que hacer nada, ni hablar, ni mirar, tu pensamiento, hermano. Es más, yo no sé cuántos de ustedes aún dormidos en un sueño, qué feo, ¿verdad? Y despiertas pensando que era de verdad y qué bueno que no era. Aún en el sueño, hermano, somos tentados por Satanás. Es terrible, hermano, la condición humana. Es terrible. Las pesadillas, hermanos. Somos llenos del Espíritu Santo, estamos en la palabra, pero aún ahí, este cuerpo como está caído, lo que estamos hablando de la carne, está caída, es frágil, se enferma. Solamente, aún en el sueño, hermanos, somos atacados. El tentador. Vaya conmigo al capítulo 4 de Mateo. Usted conoce esta historia, pero quiero que la analicemos aquí. Esto habla de la tentación de Jesús. Como Jesús no tiene el problema que tenemos nosotros, hermanos, que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Jesús es santo y cuando estuvo en esta tierra, por los 33 años que Él vivió aquí, su vida fue santa, completamente. Porque Él no nació bajo la condenación del pecado. No nació bajo la condenación del pecado. Jehová, el Padre, decidió matarlo por causa del pecado, porque en Él, en Cristo, siendo Él justo, Dios derramó toda su justicia sobre Él y por eso Él fue ejecutado por amor a nosotros, para que nosotros no tuviéramos que morir. ¿Me explico, hermanos? Entonces, su vida fue santa, pero Él llevó el pecado de todo el mundo.
Entonces, en Él estuvo el pecado, en la cruz, pero Él nunca vivió una vida de pecado, una vida completamente santa, fue la que vivió Él. Él fue el Hijo perfecto, el trabajador perfecto, Él fue el ciudadano perfecto. Él nunca cometió ningún pecado. Pero sí fue tentado por el enemigo que tú y yo tenemos. O sea, yo tengo mi peor enemigo, que soy yo mismo. Y está el enemigo que es la influencia del mundo, pero todo eso se trata de una persona que hemos estado estudiando, que influye en eso, influye en mi vida, en mi humanidad, en mi carnalidad, influye en el sistema del mundo, en lo que es todo el sistema, todo lo que está corrompido, todo eso que para muchos dices que es buena onda, pero no es, porque mientras no glorifique a Dios o no honre a Dios, es malo. Pero Jesús sí tuvo que confrontar o fue tentado por este personaje que estamos estudiando que se llama Satanás o el diablo. Versículo 1 dice, capítulo 4 de Mateo: entonces fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto, hermanos? Quiero que pongan mucha atención a esto. ¿Fue llevado por quién? Para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a quién para ser tentado por el diablo? El Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad, lleva a Jesús, Dios, segunda persona de la Trinidad, a ser tentado por quién. Wow. Y ahí cuando nosotros nos agarramos a la guerra espiritual y pelearnos con el diablo, cuando es Dios y el Espíritu Santo, al diablo se le resiste, hermanos, y con la palabra, como vamos a aprender ahorita, pero no es nada como han enseñado. Como que parece que uno quiere recobrar territorio y va ahí a meterse. Yo me acuerdo de eso, de meterte en casas y empezar a aventar aceite por todas partes y empezar a gritar, a reprender. Y miro aquí y siento esto acá. Dice aquí: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo ¿qué? Hambre, como cualquier ser humano. Tuvo hambre. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió. Acuérdense, hermano, que esto, hay una verdad sobre esto. ¿Era hijo de Dios? ¿Tenía hambre? ¿Podía convertir en pan las piedras? Ningún problema, hermanos. Y el diablo siempre te va a decir algo que parece una verdad, pero torcida. Siempre va a ser. Cualquier pecado vas a hallar una justificación, o voy a hallar una justificación. Siempre. El adúltero va a hallar una justificación. El fornicario igual, el ladrón igual, el mentiroso igual. Todos van a hallar una justificación por lo que hicieron. Que así trabaja el diablo, hermanos. Acuérdese, es nuestro adversario. Y quiere que tú caigas, quiere que yo caiga, que él quiere que este ministerio se venga a los sueldos. Ya lo ha hecho en muchas iglesias. Repito, la obra de Dios, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, el infierno no puede prevalecer contra el cuerpo de Cristo, hermanos. Óigame bien, pero sí he visto muchas iglesias cerrarse por culpa del diablo. Ministerios venirse abajo, pastores abandonar la obra, iglesias decepcionarse porque el pastor abandonó la obra, porque los líderes no funcionan bien y la iglesia se desbarata. ¿Y quién se está riendo? El diablo. El cuerpo de Cristo sigue firme y adelante. El infierno no puede contra el cuerpo de Cristo, hermanos, pero le repito, sí ha destruido iglesias, ha dividido iglesias. Y de repente se divide la iglesia y cada quien allá empieza con una iglesita y es una de problemas, porque el diablo ahí está. Y a él le encanta eso. Ese es parte de su programa: dividir, derrotar.
le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de ¿quién? Buena palabra. Jesús es hijo de Dios. Pablo nos dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Bien interesante, hermanos, con el mismo que está hablando es quien lo crió. Wow. No sé si ya al amor se nos fundieron los fusibles. Jesús está hablando con este personaje llamado Diablo, Satanás, Lucifer, y como ahí está en la Biblia. Dice la Biblia que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y todo lo que existe fue hecho por Él. Jesús, el Verbo, la palabra de Dios, el creador de todo. ¿No cree usted que podía haber hecho pan? Lo había hecho para la gente, hermanos, varias veces. Las que registran la Biblia y los que no registran la Biblia. A mí me fascina siempre leer esa historia donde da un pan que nunca fue cocinado y nunca fue sembrado, y los ingredientes, y yo me imagino que era el mejor pan de toda la historia. Convierte, ahora sí, un pez que nunca fue pescado. Yo no entiendo eso. No puedes decir que era un pescado, ¿verdad que no? ¿Qué era? Un pez. Interesante, ¿no? Cuando empezamos a ver los milagros que Dios hizo, hermanos, hablando con este personaje y él retándolo: si eres hijo de Dios, di. Jesús, en su perfección, hermanos, conociendo quién era, pero fíjate, hermano, todo fue para un ejemplo a nosotros. Pedro también, que hemos estado leyendo, Pedro también nos dijo que Jesús nos dejó ejemplo para que siguiésemos sus pisadas. Jesús dijo que así como Él era humilde, que nosotros debíamos de ser humildes. Así como Él era sencillo, nosotros debemos de ser sencillos. Aprender de mí, dijo Jesús, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Aprender de mí. Pedro dice que Él nos dejó las pisadas, o sea, nos dejó ejemplo para que siguiésemos sus pisadas. Él le dice esto, para que nosotros aprendamos cómo debemos responder a todo lo que este tentador, o ahora sí el tentador, hablando en este contexto, quiere que nosotros, ¿cómo se dice? Que mordamos el anzuelo, pues. Ahí nos echa la carnada, como lo hacen con los peces, para que llegue el pez, muerda la carnada y sea que pescado y pierda la vida. Respondió Jesús, y esto es lo que le responde Jesús: escrito está, luego con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo: sí tengo hambre. Completamente sí tenía hambre. La Biblia dice que tuvo hambre 40 días, hermanos. En su humanidad tuvo hambre. Pero Él conocía el poder de Dios. Y Él sabía que sus manifestaciones, su poder, sus milagros, sus prodigios no se hacían basado en sus emociones. Se recuerda que Él siempre dijo: yo no hago nada por mi voluntad. Todo lo hacía por la voluntad ¿de quién? De su Padre. O sea, es donde tenemos que aprender un principio aquí. El diablo va a venir a tentarnos y quiere y va a tratar de entrar por nuestras emociones. Por nuestras emociones. Ay, pobrecito. Personas que cometen adulterio, fornican. Ay, pues que ¿quién manda en el amor? ¿Really?
O sea, es de película eso, hermano, eso no es cierto. La Biblia habla de que uno decide, enseña la palabra de Dios eso. En el amor no se manda, eso es película. Ese es Hollywood o cine mexicano de la época de oro. Porque, bueno, no existe eso. La Biblia habla de la decisión. Así como Dios de tal manera amó al mundo, decidió, también nosotros, hermanos. Ese sería otro tema a tratar en el futuro. El diablo va a tratar de entrar en tus emociones. Y este principio tenemos que tomar nosotros, la palabra. ¿Qué dice la palabra en el momento de esto? De donde te está tentando con tus emociones, es lo que está pasando aquí. En este momento está tentando a Jesús en su necesidad. ¿Cuál era su necesidad, hermanos? Hambre. ¿Habrá alguien que ha tenido hambre? ¿Habrá alguien que tiene hambre ahorita? Ya apúrese, hermano, porque tengo hambre. Se siente feo. ¿Te imaginas 40 días? Son muchos días. Siempre tienes que... Pero el diablo quiso, así como quiere contigo y conmigo en nuestra necesidad del momento. Ahí está el dinero. Nadie te está viendo. No está registrado. Trabajas en un lugar público. Ahí está el dinero. Tú sabes de quién es, pero esa persona no se dio cuenta. Y viene el tentador y dice, no, tú lo necesitas, Dios te lo puso ahí. Sí, hermano, así es. Dios te lo puso ahí. Y la mente empieza a correr. Y tú sabes que no te pertenece, sabes de quién es. Sabes que solamente se toma ir a dárselo o hacer el protocolo de cómo lo haces en donde trabajas. Es bien fácil. Pero ahí está. No necesita, mira que es rico, mira él tiene dinero, Dios te lo puso, Dios lo hizo que se le cayera para que tú lo agarraras. Y nos convencemos basado en una necesidad. Miéntele a tu esposa, no pasa nada. Miéntele a tu esposo, basado en una necesidad. Miente, compra esto y no digas nada. Miente, ¿sí o no? Así es, hermanos. Le dije, hay que ser realistas. Todos tenemos ese problema y ahí estamos dándole vuelta y vuelta, y mejor abrir la Biblia. La Biblia en hablar la verdad dice, hablar la verdad unos a otros, no mintáis. Ahí está la Biblia. Y vas con el diablo, ¿sabes qué, Satanás? La Biblia dice, no mintáis los unos a los otros. ¡Sas! Pero empezamos a pensarla. Oye, es cierto, necesito el dinero, es cierto, pues que yo me gano el dinero, yo puedo hacer, no le tengo que dar cuentas. Y empieza ahí, y el diablo ya entró a tu mente basado en tu necesidad, porque es una necesidad, ¿sí o no, hermanos? Tienes una necesidad, y es física muchas veces, es emocional. Qué bonitas palabras me está diciendo este camarada, o qué bonitas palabras me está diciendo esta mujer. Y yo tengo necesidad que me digan esto. Y ya viene el diablo y te tienta, basado en palabras, en regalos. Piensa, mi hermano, mi hermana, pensemos. Jesús tenía una necesidad, tenía ¿qué? Hambre, pero él conocía la palabra. No, Satanás lo dejó escrito para nosotros, para que aprendiéramos cómo reaccionar basado en la palabra a nuestra necesidad. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Strike one. ¿Se dio por vencido Satanás, hermanos? No, ahí sigue, mire. Entonces, versículo 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, sí, eres hijo de Dios. ¿Por dónde lo está atacando, hermanos? O sea, ¿qué es lo que le está diciendo y lo está identificando como quién? Ahora, entiende el contexto. Hijo de Dios es que si eres igual a Dios. Por eso mataron a Jesús, por decir que era hijo de Dios. En este contexto, decir hijo de Dios es ser igual a Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces le dice, si tú eres igual a Dios,
Y me imagino que se está riendo, jajaja, ¿no? Porque ya está trabajando ahí con Jesús, no lo dejó, le sigue, le dice: échate abajo. Y saca un texto fuera de contexto, y este es: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. El texto está ahí en Salmos, pero no aplica. Nada que ver. Basado en una necesidad. Ahora sí, basado, si tú eres hijo de Dios, hermano, ¿cuál hubiera sido? Es más, Dios no hubiera necesitado que vinieran sus ángeles por él. Él hace ese piso un colchoncito, ¿no? Hermano, es más, él se tira y cae así, suavecito. Él controla la gravedad porque él hizo la gravedad. Él para la gravedad en el momento si quiere. Es el creador de la gravedad. Pensemos. Él sí se puede quedar flotando en el aire, hermanos. La Biblia dice que él caminó sobre las aguas. Entonces, su poder es infinito, pero tenía una necesidad. Y el diablo quiso atacarlo sobre eso también. No, Jesús tenía palabra, porque es la palabra, pero nos enseña cómo debemos de usarla nosotros. Dijo Jesús, y esto fue lo que Jesús le dijo: escrito está también, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo, hermanos, oiga bien, el diablo, si no fue el mes pasado, va a ser en este mes, hermanos, va a volver a tentarte o tentarme a mí con las promociones, sabiendo que ya no tenemos el cash. Pero ¿qué te va a decir? Ahí está la tarjeta, ¿sí o no? Y estamos tentados. Acabo la pago cuando vengan los taxis, y luego te das cuenta que no va a haber taxis. Me ha pasado, hermanos. Yo por eso lo digo. Ahí haces una esperanza. Yo me acuerdo en mis tiempos allá en la escuela, una esperanza. Yo miraba que todos mis cuñados, porque tienen un montón de niños, agarró un montón de taxis. Yo también iba bien gozoso, y que de repente que tienes que pagar. Y le dije, pero si yo ya me endeudé creyendo que iba a recibir para pagarlo todo. Es el diablo, hermano. ¿Y qué hace? Me hizo a mí. Creí, lo hice, y al rato estaba amarrado, encadenado, o ahí estaba, teniendo que agarrar 2 trabajos, renunciar al ministerio por un tiempo, e irme a trabajar 2 trabajos para poder pagar esta deuda. ¿Y Satanás qué? Te tengo en mis manos por ahorita, por un tiempo. ¿Y qué sucede eso? Hermanos, aunque usted me diga que no, pero sí es cierto, yo lo viví, te enfrías. Ya no estás viniendo a la iglesia, tienes que dormir, aprovechar el tiempo de dormir, dejas de orar, dejas de leer la palabra de Dios, o dejé de orar, de leer la palabra de Dios. No había lo que hay ahora en ese tiempo, que el Facebook para ver los mensajes, el YouTube, nada de eso. Te empiezas a enfriar y a enfriar y a enfriar. Cuando tienes la oportunidad de la iglesia, dices, no, ya estoy cansado. No, me da vergüenza, los hermanos van a empezar a preguntar. Y el diablo, nos hizo caer. Basado en nuestra necesidad. Acabo, en el nombre de Jesús, vamos a darle plumazo a la compra del carro y sabiendo que no tienes para pagar. O a la compra de la casa. Muchas cosas, hermano. Yo le digo porque lo hemos vivido. Alguno de ustedes ya lo vivió o lo está viviendo. Y no era Dios, era ¿quién, hermanos? Tentándote Satanás. Y tú tienes que tomar la reacción que tomó Jesús. ¿Sabes qué? No, espérate. A Dios no tentarás al Señor tu Dios. No. Dios me dio un sueldo, Dios me dio un salario, y yo tengo que vivir ahí. No puedo gastar más de lo que gano. No. Pero mira la promoción, no vas a pagar en 5 meses. No. Gracias. Prefiero esperarme cuando tenga paz, tranquilidad, serenidad, porque si compramos, hay cosas necesarias que tenemos que comprar y tenemos que sacar crédito, pero tú sabes que lo puedes pagar. Tú sabes que no vas a tener esa presión al fin del mes o al principio del mes, que no vas a hallar ni la puerta, como decía mi papá. No. Todo controlado.
lo estás haciendo en la perfecta voluntad de Dios, pero viene el diablo y tienta. Y desafortunadamente muchos de nosotros, hermanos, hablando en este contexto, mucha gente en deuda por no haber hecho caso a Dios y a su palabra. Hizo caso al comerciante, hicimos caso al comerciante, hicimos caso a los comerciales, y ahora estamos en un problema de deuda. Y que Dios nos dé gracia para salir de ellas, para estar libres. Muchas veces no podemos dar a la obra, muchas veces no podemos ser de bendición a nadie porque pues yo necesito y cómo voy a bendecir. Y quieres, fíjate, bien tremendo, porque queremos ser de bendición, pero vemos que no podemos, porque está en nosotros querer bendecir a nuestro hermano, pero no puedo, tengo que pagar esto el día 4, que es mañana, tengo que pagar esto. Y no puedo, yo quisiera, y hay una necesidad aquí, hermano, vamos a levantar una ofrenda, hay una necesidad de un hermano, y tú quieres, pero dice, pero yo también tengo una necesidad. ¿Sí me explico, hermano? Pero ahí fue, porque cuando ya es un problema, óigame bien, cuando ya es un problema, no estuvimos en la voluntad de Dios. Ya cuando te aleja lo que es las finanzas, ya cuando te aleja de tu servicio, cuando te aleja de congregarte, cuando empieza a alejarte de todo eso, de una manera así. Yo sé que hay hermanos que tienen turno de noche y no pueden llegar aquí, yo se entiendo, hay otros que tienen que trabajar el fin de semana y así está el turno, yo entiendo, pero cuando ya es porque es que necesito este trabajo, hermano, porque tengo una deuda. Tú sabes que no estuviste a la voluntad, porque Dios nunca hubiera hecho eso para que te pasara eso. Cuando ya estás en esta deuda porque lo hiciste y estás de una manera u otra en el estrés, ya estás estresado, llega el momento hasta en pánico entras, ya para que el fin de mes ya estoy así, ¿cómo le voy a hacer? Jamás fue Dios, hermanos. Obedecimos, hicimos caso así como Satanás quiso hacerlo con Jesús. Si eres hijo de Dios, aviéntate. Porque yo lo hice muchas veces, no, por fe, vamos a agarrar esto por fe. A los 6 meses, de este repo man. Qué vergüenza. Yo me acuerdo en los 90, hermanos, todos los hermanos hasta 2, 3 casas. Dios me dio la casa, hermano. Y tú sabes que el hermano ganaba el mínimo, no es que ahora empiezas a entender muchas cosas. Y Dios me bendijo con una casa y volví a comprar otra, hermanos, para rentarla. ¿Y qué sucedió cuando explotó ese balloon? Todos los hermanos perdieron su casa. Todas sus casas estaban al revés ahora. El mortgage era más que lo que valía la casa. Entonces digo yo, ¿era Dios? ¿Era su bendición? ¿O fue emoción? Hermanos que ganaban el mínimo comprando una casa de $350,000. Y uno entró a eso porque no es porque estaba chiquillo y es una excusa, no, pero te ibas en el viaje bien bonito en esas cosas. Y ahora, bueno, yo he crecido un poquito más y digo yo, pero no puede ser. Ahora, de verdad, hermanos, ¿cómo la pienso? Para muchas cosas. A ver, ¿va a qué analizar esto? Hay que estudiarlo un poco. Gracias a Dios que tenemos herramientas como Google y otras para estudiar, para ver expertos, oír, a ver cómo lo hago. Y sobre todo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, por ejemplo, nos dice que, no me recuerdo dónde está exactamente, pero ahí Jesús en los evangelios dice, ¿qué hombre no se sienta primero antes de construir? Estoy parafraseando. ¿Y qué hace, hermanos? Calcula. Si tiene lo suficiente para terminar esta obra, no vaya a ser que empezando se le acabe el dinero, no termine la obra y sea ¿qué? La burla de todos. Oye, ¿qué no te bendijo Dios con una casa? Ja, por dentro, ¿no? No, pues ¿sabes qué? Que la perdí. ¿Pero qué no dijiste que fue Dios que te la dio? Sí, pero como Dios me la quitó. No. Si vamos allá a la médula del asunto, te vas a dar cuenta que hicimos algo que no debíamos haber hecho. Así es, hermanos. Jesús tuvo eso, pero él supo cómo responder. ¿Qué fue lo que le dijo? No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Claro, somos gente de fe. Lo hacemos en fe, todo lo hacemos en fe.
Todo lo hacemos pero en fe en la palabra, hermanos, la voluntad perfecta de Dios. La Biblia dice que todo debemos de orar creyendo que lo vamos a recibir, pero orar ¿qué? La voluntad de Dios, su palabra. Creyendo que lo vamos a recibir, pero si es la voluntad de Dios. Yo creo en la sanidad de mis hermanos cuando yo oro, yo creo, pero si es la voluntad de Dios que sane, va a sanar. Y por más que ore, me aviente y haga lo que haga, yo me acuerdo, hay que ayunar para que, pero si Dios no quiere sanar, a pesar de que tú ayunes y tratemos de torcer el brazo a Dios como nos enseñaban antes, no, hermanos, yo oro en fe, en la voluntad de Dios, pero Dios es el que tiene la última palabra y Él sana si quiere. Y como yo he visto sanidad, también he visto que Dios no ha querido sanar y la gente se va con el Señor, y entonces sí, Dios lo sana completamente. Ahora sí, completamente está sano. Amén, hermanos. 7, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Fíjate lo que le está mostrando, ¿qué? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Yo le digo sinceramente, hermano, a muchos de nosotros, yo fui uno de ellos, no ha tenido el diablo que mostrarme los reinos del mundo, ni su gloria. Simplemente un deseo. Un deseo. Cualquier cosa. Porque Él conoce. Él te escucha hablar. Él nos escucha hablar, sus demonios, todos. Es una comunicación bien fuerte. Y viene y tienta. Y usted diría, hermano, y lo puede, algunos, los que son sinceros allá dentro del corazón, no digo que aquí lo exponga, no, pero te sabes, nos podemos confesar y podemos atestiguar que muchos de nuestros fracasos o muchos de nuestros tropiezos no fueron cosas de reinos ni de gloria. Fueron cosas bien pequeñitas, y caímos feo. No, el hermano se fue de la iglesia, pero ahora es multimillonario. Yo no conozco ni uno todavía. Yo conozco gente que se fue de la iglesia de servir a Dios, que ahora están peor que antes. Yo sí conozco gente. Y he aprendido en mi pastorado y he analizado y he hecho mis estudios, es más, he apuntado muchas cosas, que me doy cuenta que la mayoría de la gente que se va de la iglesia o renuncia al evangelio o renuncia a la obra de Dios local, porque dicen que tú y yo somos hipócritas, y aquí hay puras, yo los miro después haciendo lo que hacían antes de venir a Cristo, y ahora están peor. Porque antes de venir a Cristo no lo conocían, ahora conocen y no, hay puros hipócritas. Y yo aquí en la iglesia, aquí en mi casa, yo necesito ir a la iglesia, y hacen un montón de excusas y tú te das cuenta que son por cosas bien mínimas. Y no los miras. Bueno, yo no me he tocado todo decir, no, él sí fue, pero mira la casota que tiene, mira, sos rico. Y mira esto y mira lo otro. No. La mayoría, los que yo conozco, al contrario, están batallando. Porque ahora están batallando con lo mismo que han batallado siempre ahora, pero sin esperanza. Y tú les dices, no, regrésate al Señor, no, yo estoy bien aquí. Y luego vuelven a decir, no, es que hay puros hipócritas, y puros esto, y puros otro, y empezando contigo. ¿Sí me explico, hermano? Hoy no sé si le ha pasado, pero yo lo he visto. A Jesús le mostró todo esto, hermanos, porque Él es el dueño de todo. Es que el diablo así es, hermanos. Y nos está explicando Jesús aquí, en este testimonio, para que lo miremos, que no se requiere tanto
Y usted sabe, porque lo hemos experimentado algunos, no se requiere tanto para caer. Es un poquito, es un momento, es el momento de la vida, de la experiencia, es un momento pequeño. A Jesús le dijo: yo te daré todo esto si postrado me adorases. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios, ¿qué? Y a Él solo servirás. Hermano, va a venir el tentador. Por eso yo quise explicar esto. Y la única manera que nos enseña Jesús en su testimonio, en su vida, en este lado de la eternidad, cuando Él anduvo aquí en la tierra como tú y yo andamos, por esos 33 años, en este momento, hermanos, que Él empezaba su ministerio, porque es lo que escriben los evangelios, era el inicio de su ministerio, nos enseña que Él fue tentado por Satanás, por el diablo. Y Él nos enseña cómo vencer al tentador. Y nos enseña que son 3 etapas aquí con Jesús, donde Él podía verse lucido. Pan, me aviento, paro la gravedad, floto. No, y es más, fíjate, no se da el paquete el mismo que Él es el Señor. Te vas a adorar a mí, no, dice: a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En ese momento entendía que la autoridad de Él mismo era ¿quién, hermanos? El Padre. Estaba bajo el mando del Padre, haciendo su perfecta voluntad. No hago mi voluntad, sino la de aquel que me envió. No hago mi voluntad, sino la de mi Padre. Y siempre lo dijo, siempre lo dijo, siempre lo dijo. Nunca se hizo a un lado su autoridad, ¿no? Siempre fue Dios. Siempre fue Dios, pero bajo en su humanidad completamente a la voluntad del Padre. Nosotros, hermanos, debemos de tener la misma actitud. Por eso es importante, hermanos, que todo lo que hagamos, en todo, hermanos, sea lo espiritual como lo material o lo humano, lo normal. Todo hacernos la voluntad de Dios. Y no dejar que este tentador, porque va a venir mañana y te va a decir algo X, y te va a decir algo así como: no, mira, acabo el otro viernes te pagan. O sabes qué, mira, compra ahorita y pides dinero prestado para pagar la renta. Va a venir. No, haz esto y usa la tarjeta, te acaba de llegar una nueva. Va a venir. No, llama, que no vas a ir al ministerio ahora, ahí que se encarga otro hermano. Hay mucha gente nueva, tú ya tienes aquí muchos años. Va a venir. Dile a Jorge que predique, tú ya predicaste, hasta en el caldo te miran. Va a venir. ¿No usted cree que nomás usted tiene pruebas y luchas, hermano? No, hermano. Va a venir. ¿Y qué vamos a hacer? Porque es nuestro adversario, hermanos. Créamelo, hermanos. Y se oye chistoso muchas veces, pero no es chistoso esto. Créamelo, que Él quiere que caigas. Él quiere que yo caiga. Él sabe que mi salvación, hermanos, mire, yo lo creo y lo predico y lo sostengo. Yo soy salvo, tú eres salvo, estás seguro en Cristo. Él lo sabe eso. Nuestra seguridad está en Cristo. Si tú caes, el Señor te va a traer y va a disciplinarte por tu pecado. Él lo va a hacer. El diablo sabe eso. Lo único que él quiere es hacerte la vida de cuadrito para hacer mal testimonio a otros, para que otros no crean. ¿Me explico, hermanos? El problema es que tú y yo ya estamos aquí. O sea,
Para él es el problema. Tú ya estás aquí y si yo lo hago caer, por ejemplo, si él me hace caer a mí en algo muy drástico, pero hermano, la lógica es que voy a afectar a muchos de ustedes, ¿sí o no? Lo lógico. Ojalá que no pongan mi mirada en mí. Pero lo humano va a decir, y el pastor, ¿qué onda? Pobrecita la hermana. Pero los más jóvenes van a decir, no. Si yo sabía que había algo ahí en John, yo sabía. Ya ves, te dije, mamá. Y todo se viene abajo para muchos. Y todo, y el pastor, ¿qué onda? ¿Por qué hizo eso? Y bla, 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 bla. Se desequilibra. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Nosotros tenemos que tener los pies firmes, hermanos, en nuestra fe. Él quiere que caigas, Él quiere que yo caiga. Soy salvo, mi seguridad está en Cristo, hermanos. Pero si yo tropiezo, será el espectáculo del mundo. El pastor, jajaja. Y esto y el otro. Igualmente usted. No, ¿cómo que el hermano? Sí, el hermano hizo esto, hizo aquello. No, no puede ser. Aunque no hay nada bajo el sol, pero ay, cómo duele. Cuando a mí me cuentan algo de mi familia, hermanos, mi familia, cómo me duele. Pero me pongo ahí, no, nomás hace poco cuando estábamos hablando de mi suegra, yo solté el llanto porque ya no aguantaba, ¿no? Pues mi suegra, la amo mucho. Pero por su enfermedad, ¿no? Ay, Señor, ¿cómo que te la vas a llevar? Y ahí me fui en el viaje, ¿no? En ese momento. Pero cuando hablan de mi familia o alguien así que está pasando por algo, ¿cómo me duele? De verdad, yo no sé usted. Cuando usted sabe que su hermana, que su hermano, que su primo, que su tío, que su hijo, que su papá anda mal, pues qué bueno, que se le quite. ¿Así trabaja, hermano? O dice usted, qué mal. Pero mira, yo le he dicho un montón de veces, pero voy a orar. Y luego tratas de hablarle o te lo miras, ¿sabes qué? Arréglate. Duele. Y afecta. Llega el momento que afecta tanto a la condición de X persona que le dice a tu familia, ¿sabes qué? Mijo, no te juntes con tu tío. ¿Sí o no? Es que anda muy mal. No, ya no quiero que andes con él. Porque o está abusando de drogas, está abusando del alcohol, o tiene una vida inmoral y yo no quiero que te juntes con él. Estamos hablando de lo que podemos pasar, hermano. La iglesia igual. Afecta. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? ¿Quiere que la iglesia sea afectada? Y una de las mentalidades de mucha gente en la iglesia es que cuando alguien hace algo mal, para muchos dicen, no, que ni venga. No, hay que correrlo. Yo nací en una iglesia así. Te leían la carta enfrente de la gente y te corrían. Y si realmente eras cristiano te ibas a sentar ahí atrás, pero nadie podía saludarte. Así nací yo en ese tipo de iglesia. Nadie te podía saludar. Y si tú realmente eras cristiano, dices aguantar vara. Sí, hermanos. No es así. Porque Jesús no fue así. Su misericordia y su gracia, hermanos. El problema, óigame bien, mi hermana y mi hermano. Dios tendrá misericordia de nosotros. Él no va a tolerar el pecado, Él nos va a disciplinar por nuestro pecado. Va a haber consecuencias de nuestro pecado. David perdió parte de su familia por su pecado. Nunca perdió su reino, hermanos. Nunca perdió sus riquezas. Él perdió lo que más amaba. Porque él de desprenderse de riquezas no había problema. Él cuando edificó el templo, pero no fue él, cuando él dijo, yo voy a dar de mis tesoros, ¿verdad?, personales. A él no le importaba dar, hermanos. Para él no era el dinero. Él sabía que si él daba 1000 holocaustos por su pecado, para él no era problema. Sus riquezas no fueron afectadas. Su reino no fue afectado como rey. Al contrario, era bien respetado. Y la gente le tenía miedo a David. Pero ¿qué perdió, hermanos? Lo que más amaba, su familia. Por su pecado. No perdió su salvación, pero perdió su familia. Y ese es el problema. El adúltero, el fornicario, no pierde su salvación y se arrepiente y regresa a los caminos de Dios, pero su familia
su esposa, su esposa, o la mujer a su esposo, sus hijos. Desconfianza. El pastor que roba, el pastor que miente, la gente ya no le confía. Pero estoy arrepentido. Qué bueno, hermano, siéntese allá atrás. Qué bueno. Digo, del pastor, está bien, hermano, vaya ahí sentadito, se mira más bonito. Pero aquí ya no puede predicar. Y se oye fuerte, pero es la verdad. Porque ya no hay confianza. Yo soy de esa escuela, hermanos. Pablo dijo que el pastor o el líder o los ministros tienen que ser irreprensibles. Que nadie tenga nada que culpar, que los culpe. Irreprensibles. El diablo quiere tentarnos porque anda como león rugiente, hermanos. Si no le perdonó a Jesús esto siendo el Hijo de Dios, ahora sí que el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, ¿te la va a perdonar a ti y a mí, hermano, hermana? Pero tenemos la palabra de Dios. Escrito está. No le hagas caso a tu papá. A ver, ¿qué no dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. A este muchacho vas a ver ahorita, lo voy a agarrar. ¿Qué no dice la Biblia? No provoques a ir a otros hijos, no seas ásperos con ellos. ¿No dice así? O sea, la Biblia empieza a decirte qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes de hacer. El diablo viene y te dice, no, agárralo a golpes. La Biblia dice que lo disciplines en el Señor. A esta mujer enséñale quién es el que manda la casa, cuando la Biblia dice que a la mujer se ama como Cristo amó a la iglesia. Yo no sé a cuántos de ustedes Dios los agarra a garrotazos cada rato. Creo que ninguna vez. Dios nos llama, nos amonesta, y su disciplina, hermanos, es para llevarnos a la santidad. ¿Sí me explico, hermanos? Pero el diablo, ¿qué quiere hacerte? Pensar diferente para que yo caiga, tú caigas, y ahora somos el espectáculo del mundo. Casa de oración que no llevaba 7 años, ¿y ahora dónde está? Cerrada, porque le hicieron caso al diablo. No, empezó con el pastor, salió con unos rollos y todos le siguieron el corriente y ahora es un desastre. Se levantó por allí uno y todos le creyeron y dividió la iglesia. Así es, hermanos, así es. El diablo quiere hacerlo. Nosotros tenemos que estar, hermanos, alertas, sobrios y estar velando. Ahora sí, en este contexto, porque Él quiere tentarnos, quiere tentarlos. Quiere que tú y yo seamos tentados. O sea, Él quiere tentarnos para que tú y yo caigamos. Y al caer, hermano, le repito, tú te arrepientes y vienes a los caminos de Dios, pero la integridad, la confianza. ¿Por qué cree que mucha gente que cae, que se va al mundo, peca, le es muy difícil venir a la iglesia, hermanos? Porque esas personas dentro de sí saben que ya no van a confiar en ellos. O en sí les da vergüenza. Les da vergüenza porque, bueno, todos pecamos, todos caemos, pero llega ese momento, no, me da pena, bla, bla, bla. Y el diablo ya está contento. Ni a la iglesia va a ir. Es para el diablo, hermanos, un logro si al tentarte tú muerdes el anzuelo. ¿Qué vas a hacer, hermano, hermana? Escrito está. Escrito está. Es nuestro adversario. Le repito, no es nuestro amigo. No lo es. Es nuestro adversario. Amén. Muy bien, hermanos, ahí terminamos. Pónganse de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia en medio de nosotros una vez más, Señor. Gracias
porque tú has sido bueno. Tú nos has enseñado en tu palabra en esta noche, Señor, la importancia de conocerla. Tú venciste al enemigo, al tentador, pronunciando tu palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios, y a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fueron 3 frases poderosas, Señor, para reprender al diablo. Tú nos enseñas, Señor, la importancia de conocer tu palabra, para que a través de ella nosotros podamos vencer al tentador, mi Dios. Ayúdanos a conocerla mejor, y cuando llegue ese momento de la tentación, cada uno de nosotros pueda decir: escrito está, escrito está. Tú nos das estos principios, mi Dios, porque en estos principios de tu palabra hay poder para vencer. Por un tiempo, claro, sabemos que será por un tiempo, porque mientras vivamos tendremos esta lucha. Tú nos enseñaste eso, Señor. Siempre habrá lucha con nuestra carne, con la influencia de este mundo y con el mismo diablo, mi Dios. Pero tú nos has dado tu palabra para vencer. Tu Espíritu Santo que nos da poder, tu Espíritu Santo que nos recuerda tu palabra, Señor. Lo que estudiamos, lo que leemos, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, mi Dios. Pon en el corazón de cada uno de nosotros en esta noche de estudiarla y conocerla, mi Dios, para que a través de ella podamos vencer al tentador. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado en esta noche. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos que tú continúes bendiciendo. A mi hermana que nos visitó en esta noche, que tú la bendigas y la guardes, su familia. Mis hermanos que andan fuera, Señor, ahorita, aún todavía en sus vacaciones, que tú les bendigas y los cuides, y que tú, Señor, seas con todos nosotros. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Ahora te ruego que nos lleves a casa, mi Dios, nos cuides y que regresemos este domingo para que juntos, Señor, adoremos tu nombre, participemos de la Santa Cena y también, Señor, escuchemos tu palabra. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga, cuídense. Aleluya.